Buen día. Bueno, voy a explicar qué es lo que les voy a tomar en la tercera prueba, en la prueba del tercer trimestre. Y bueno, vamos a empezar por el principio de todo. En realidad no entra todo el material, lo que sí quiero que puedan ubicar a esta altura del año, ubicar los tipos de filosofías en tiempo y espacio, que es básicamente los mapitas y la línea del tiempo. Tener claro eso. Y desde ahí sí profundizar solamente en un tipo de pensamiento específico que es el que vimos o alcanzamos a ver en la Edad Moderna. Bueno, por eso vamos a empezar, como siempre, en la línea del tiempo, que eso es como ya algo que ya tenemos que tener claro, que lo dividíamos en 4 periodos: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Nosotros vimos con profundidad en el primer y segundo trimestre la antigüedad. La Edad Media la salteamos y después pasamos en el tercer trimestre a ver la Edad Moderna. Bueno, eso con respecto a las líneas del tiempo. Después, en cada uno de los periodos, nosotros teníamos un tipo de filosofía que se ubicaba en un lugar específico del mundo. En la antigüedad teníamos la Grecia antigua. El primero de ellos fue la Grecia antigua, donde se desarrollaron las filosofías presocráticas y socráticas, que son las primeras. Eso ya lo sabemos, eso hay que tenerlo claro. Yo no les voy a preguntar, eh, digamos, cuestiones específicas de los presocráticos o de los socráticos o de los filósofos que existieron en la antigua Grecia. Yo lo único que espero es que ya sepan que estas filosofías se desarrollaron en la antigüedad y en la antigua Grecia. Con respecto al tema de mapas, que es un tema que sí va a ir en la prueba, tener claro de vuelta los distintos mapas y en qué época y a qué época corresponde cada uno de los mapas, siempre para ubicarse les recomiendo que busquen primero la botita, que es Italia, que es la más fácil de ubicar cuando uno está medio perdido en el mapa. Después tenemos al lado, para este lado, Grecia. Para allá está América y para el otro lado está Asia. Y el mar que está entre los dos, este es el mar Mediterráneo. Eso en el mapa hay que tenerlo clarísimo. Entonces, cuando en el mapa surja este territorio con un poquito de Italia y salga el mar Mediterráneo específicamente, se está hablando de Grecia antigua. Bien, eso es lo que hay que saber respecto al primer mapa que surge o el primer escenario donde se desarrolla la filosofía, que es la Grecia antigua en la antigüedad. Pero también había otro escenario importante en la antigüedad, que es donde se desarrollan las filosofías helenísticas. Y acá tienen que tener claro que también toma Grecia y toma el mar Mediterráneo, pero lo que tiene de característico es que este nuevo escenario no es únicamente Grecia antigua, sino que es el imperio de Alejandro Magno, que comienza en Grecia pero se extiende hacia toda Asia, que dijimos que se ubica para este lado, y un poco África. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el mapa va a cambiar muchísimo. Estas filosofías las vimos en el segundo trimestre. Entonces vamos al segundo trimestre, que son las filosofías helenísticas ubicadas en el periodo de la antigüedad, pero el escenario es el escenario del imperio de Alejandro Magno, que se caracteriza por ser el más extenso de los imperios que hemos visto acá. Entonces, buscamos el imperio de Alejandro Magno y ahí vemos el mapa. Este mapa lo hicimos todos los mapas. Y bueno, primero que nada hay que buscar la botita. En este caso la botita no sale, pero sale Grecia. Acá está Grecia y el mar Mediterráneo. Entonces se ve ahí como la expansión ocurre hacia este lado. Entonces ahí podemos
darnos cuenta de que estamos hablando del imperio de Alejandro Magno, porque no solo implica Grecia, sino que también se extiende hacia Asia y, como les decía, un poquito de África. Esto sería Antigüedad, Imperio de Alejandro Magno, cuyas filosofías fueron las filosofías de las escuelas helenísticas. De vuelta, no les voy a preguntar en qué consistían las escuelas helenísticas, pero sí quiero que sepan ubicarlas en el tiempo y en el espacio. Bueno, volvamos al mapa, que es algo que hay que tenerlo clarísimo ya, y en el mapita, tareas primer trimestre, vamos a encontrar el siguiente periodo. Bueno, ya dijimos que en la antigüedad hay dos escenarios, Grecia y el imperio de Alejandro Magno, con sus tres filosofías correspondientes, y pasamos a la Edad Media, que la filosofía de la Edad Media no la vimos, pero sí se hicieron varias aclaraciones respecto a ella, que consisten básicamente en entender que fue un periodo, como vemos acá, de 1000 años, en el que hay un desarrollo de las filosofías cristianas, donde la hegemonía o el poder del conocimiento y de todas las áreas del saber humano estaban regidas por la Iglesia Católica. Bien, entonces eso es clave entender de la Edad Media. Entonces podemos sintetizar este periodo con un problema, porque las filosofías siempre se enfocan en un problema. En el caso de la antigüedad, como vemos, hay muchos tipos de filosofías, entonces los problemas van variando. Los griegos querían saber sobre la naturaleza, los presocráticos, los socráticos ya no hablaban sobre la naturaleza, sino sobre la moral, sobre el concepto, y los filósofos helenísticos sobre cómo vivir la vida. Ya era una pregunta por la felicidad, no sé si se acuerdan. La Edad Media se caracteriza por su pregunta, que es respecto a Dios, ¿no es cierto? Lo que tratamos en esta etapa es entender a Dios, estudiar a Dios, comprenderlo. Eso es básicamente lo que nos faltó ver, y teníamos varias filosofías, pero no llegamos por una cuestión de tiempo. Entonces, salteando esta etapa, pasamos a la Edad Moderna, que es lo que corresponde al tercer trimestre, que si nosotros entramos al tercer trimestre en el blog, lo primero que vamos a encontrar es la tarea 1, donde se habla de el lugar donde se desarrolla la filosofía moderna, que dijimos que cada una de las filosofías se desarrollan en un tiempo y un lugar, y bueno, en este caso el lugar es Europa Occidental. Me faltó mencionar que las filosofías de la Edad Media se desarrollaron en lo que sería el Imperio Romano. Y para ayudarlos a ubicar de vuelta, las filosofías del Imperio vamos a buscar ese mapita, así se entiende bien, que ustedes lo tienen en el blog. Segundo trimestre, ese mapa lo dibujamos como para por lo menos tener una idea de lo que nos faltó ver. Bien, este mapa, que de vuelta buscamos primero Italia, aparece Grecia al lado, y vemos que en este mapa es un poco más extenso que Grecia únicamente, pero no llega a ser tan extenso como el de Alejandro Magno, que se va hacia toda Asia. Bueno, vamos a ver que toma un poco de África y Europa, algún fragmento de Europa. Algo característico que van a encontrar en un mapa del Imperio Romano es que está dividido en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Esta división fue la que dibujaron ustedes en sus carpetas.
Entonces, primero buscamos Italia, el mar Mediterráneo, y ahí notamos que no solo está incluido Grecia, pero tampoco está incluido Asia, y está dividido en dos grandes fragmentos, Occidente y Oriente, y entonces podemos deducir que se está hablando del Imperio Romano, el cual se desarrolla durante la Edad Media y en él se desarrollan las filosofías cristianas, que son las que no vimos, pero que podemos decir que están orientadas hacia resolver la pregunta de Dios, ¿sí? Que son preguntas religiosas, específicamente la religión católica. Bien, ahora sí, pasamos a la Edad Moderna y vamos a ver que el mapa de la Edad Moderna, donde se desarrollan las filosofías que sí les voy a preguntar específicamente, tenemos el mapa que incluye solamente la parte de Europa Occidental. ¿Sí? O sea, este es el mapa anterior, vemos que toma la parte de Occidente. ¿Ven? Acá está Italia, no es exactamente igual, pero podríamos deducir que si el mapa, en todos los mapas incluye a Grecia, pero en este caso está como corrido hacia la izquierda porque se está tomando Europa Occidental únicamente. Ahí sería el desarrollo de la Edad Moderna. Bien, ya tenemos el contexto y entonces sabemos que en la Edad Moderna se desarrollan tres tipos de filosofía: las filosofías racionalistas, las filosofías empiristas y la filosofía de Kant, que es el idealismo trascendental. Todo esto ocurre en la Edad Moderna, en el lugar Europa Occidental. Bien, todo eso con respecto al contexto. Ahora pasamos a explicar específicamente la Edad Moderna. Bien, en la Edad Moderna tenemos un contexto claramente que lo vimos en la tarea 1, donde podemos encontrar características propias de esa época. Tener una idea del contexto no va a venir mal, por lo tanto estaría bueno leer un poco para poder ubicarnos mejor y entender un poco mejor las preguntas de los filósofos de esa época. Bien. Las filosofías, habíamos visto las renuncias de la ciencia, que eso también es muy importante para entender que en esta época se logra legitimar la ciencia en el sentido que lo entendemos nosotros actualmente, y también se logra generar un límite de la ciencia, porque al limitarla, al darle un campo determinado y no la totalidad de saberes, porque ustedes saben que la historia de la humanidad o la filosofía abarcaba todo tipo de saberes, desde la ética hasta las ciencias naturales, la estética, la religión. En cambio, la filosofía, en esta época, la ciencia al legitimarse también se limita. Y esto está bien claro explicado en las renuncias de la ciencia, y ahí se puede entender cómo es que la ciencia saca de sus interrogantes a un montón de preguntas porque asume que no puede responderlas mediante ese método nuevo que está siendo creado, que es el método científico, que nosotros no vamos a llegar a ver cómo es que se consolida, pero tenemos por lo menos el origen de esa construcción que la vemos con el idealismo trascendental en Kant, el cual nos permite superar el empirismo y el racionalismo. Bueno, esas son las renuncias. Bueno, los errores de Aristóteles los vimos como una cuestión anecdótica, eso no hace falta profundizar ahí, pero la clave de estos errores de Aristóteles es notar cómo hizo falta el asunto empírico en las discusiones filosóficas de la Edad Media. Bien. Entonces pasamos al primer filósofo clave que hay que entender en la tarea 3 con las meditaciones metafísicas de René Descartes. Nosotros vimos solamente 2 meditaciones metafísicas, pero en el libro son 6. Si ustedes leen esto, que en realidad parece muy largo, pero cuando lo empiezan a leer pasa rapidísimo porque es muy
fácil de leer, van a encontrar separadas la primera meditación y la segunda meditación. Básicamente en la primera meditación lo que se hace es destruir todo tipo de conocimiento que venga por medio de nuestros sentidos y por medio de nuestra lógica, ¿sí? En la segunda meditación lo que se trata es de encontrar algo que es certero al 100%, que habíamos dicho que eso certero en Descartes es la conciencia de sí. Bien, leer eso les va a servir muchísimo para aclarar el punto de Descartes si todavía no lo tienen claro. Después tenemos en la segunda corriente importante, porque Descartes representa la corriente racionalista. David Hume va a representar la teoría, en su teoría de la naturaleza humana, así se llama específicamente el libro. David Hume va a representar lo que es el empirismo, que es la corriente opuesta al racionalismo. Bueno, yo acá en principio había dejado un video que lo explica también, que está acá, pueden verlo, y si no, leer los conceptos fundamentales de esta filosofía que les puede servir mucho y a lo mejor es más claro para saber qué es lo que se espera entender en la prueba, que son los conceptos de la idea, las impresiones sensibles, la pseudoidea y la idea de sustancia, en el que se incluye el concepto de causalidad. Y se explica, digamos, la contradicción que se genera con la teoría de Descartes respecto al tema del yo. Bueno, todo eso lo tienen claro en la tarea 4. Hay que leer la tarea 4. Y utilicen también los cuestionarios que hemos hecho en clase, que si bien ustedes los hicieron por formulario Google, en sus mails están esos cuestionarios. Y si no, están subidos en PDF al Classroom. Por lo tanto, ustedes pueden entrar y rehacerlos para ver si han entendido realmente estas teorías, que van a ser preguntas parecidas, porque tampoco hay mucho contenido como para ampliar, así que pueden repasar con esos cuestionarios. Y una vez que hayan entendido las diferencias que hay entre ambos, a modo de repaso van a ver las diferencias específicas entre el racionalismo y el empirismo. Bueno, lo único que se les va a agregar en este fragmento a lo que ya vieron en la tarea 3 y en la tarea 4 es el tema de los tipos de razonamientos, que es el razonamiento deductivo e inductivo, y también la idea de conocimientos innatos. Bueno, todo eso lo tienen en un cuadrito que ustedes cuando carguen esa página lo van a poder ver perfectamente. Tienen la explicación de qué es el racionalismo, que dijimos que su principal filósofo era Descartes, qué es el empirismo con David Hume, y tenemos el cuadrito en el que podemos separarlos para identificar las diferencias. Acá vemos la idea de ideas innatas y en el texto está explicada la diferencia entre deducción e inducción, que las explicamos varias veces en clase a través de ejemplos con distintos tipos de razonamientos, y lo que notamos acá, experiencias sensoriales versus conocimiento innato. Bueno, esas serían las diferencias clave entre el racionalismo y el empirismo. Y una vez que ya nos quedó clarísimo la diferencia entre racionalismo y empirismo, pasamos al último gran filósofo, Immanuel Kant, el cual presenta una nueva perspectiva para la filosofía y que permite la legitimidad del conocimiento científico con sus nuevas ideas, escritos en la Crítica de la Razón Pura, se llama el libro, y en él vamos a tener esta explicación, que no la leímos en clase, yo directamente en clase les expliqué en qué consistía Kant. Entonces, acá les va a explicar todo. Tenemos las palabras claves. Idealismo trascendental sería la corriente.
en donde lo que se hace es una separación entre lo que es el realismo, que habíamos dicho que el realismo era la relación sujeto y objeto, es decir, que un sujeto es pasivo frente a un objeto el cual aprende. En el pizarrón habíamos dibujado una persona y un pino. Acá tenemos esa explicación donde el sujeto es un actor pasivo y el sujeto es una especie de espejo que refleja la verdad o la realidad o el objeto o el pino, en todo caso. Bien. Acá está explicado todo, tenemos la diferencia de númeno con fenómeno, que habíamos dicho fenómeno es lo que se nos aparece a nuestros órganos sensoriales y el númeno es lo que existe en la realidad, el cual no podemos acceder, porque de la única manera que podemos acceder a una realidad es a través de nuestros sentidos o nuestro sujeto trascendental, que es otra palabra clave, que es ese sujeto, no es como algo fantasmal, sino aquello que nos hace humanos y que nos permite entendernos entre seres humanos, es decir, aquello que ordena la realidad de tal manera que nosotros podemos, entre todos los humanos, percibir de la misma manera, ya sea una cuestión sensorial o una cuestión de espacio y tiempo. Percibimos el fenómeno de la misma manera porque compartimos la misma estructura mental entre todos los seres humanos. Ese es el sujeto trascendental, el cual está ahí explicado también. Y lo último que hay que tener claro es la idea de giro copernicano. Bueno, en el cuestionario ese, que lo hicimos en clase, al final había un video en el que estaba, que no sé si quienes lo alcanzaron a hacer, pero en ese video era un video de Big Bang Theory, la serie, en el que está Amy con Sheldon discutiendo sobre qué es más importante, cuál es el área de estudio del conocimiento más importante. Amy estudiaba el cerebro y Sheldon estudia la física. Entonces Sheldon le dice, yo estoy, digamos en palabras no científicas, entendido de una manera más simple, ¿no es cierto?, para poder llevar esto a la discusión nueva que ofrece Kant. Dice Sheldon, estoy creando una teoría que podría explicar el origen de todo el universo. O sea, voy a explicar una teoría que explica el universo entero, digamos. O sea, ¿qué puede ser más valioso que algo que puede explicarlo todo? Sería lo que dice Sheldon. Después véanlo si pueden a ese video de vuelta y fíjense que es ese el centro de la discusión. Cambio a Amy le dice, porque ella no estudia, ella estudia el cerebro humano, y dice, pero yo estoy estudiando el cerebro para ver cómo es posible que el cerebro humano pueda crear una teoría que explique el universo entero. Y ahí se nota, digamos, el giro copernicano. Por giro copernicano no entendemos el paso de que el foco de la discusión del conocimiento, porque acordemos que en la modernidad el foco de la discusión estaba puesta en el conocimiento, en el saber. Lo que ocurre acá es muy interesante porque si bien toda la historia de la filosofía estamos tratando de concentrarnos en un objeto de estudio, es decir, en algo que está fuera de nosotros, que nosotros queremos entender, y toda la atención está puesta en eso que está afuera, se entiende, en el objeto, y nosotros como espejos solamente queremos reflejar y entender la realidad tal cual es, como una verdad, y solamente somos actores pasivos, o sea, nosotros no importaríamos en esa búsqueda del conocimiento, lo importante es eso que realmente está afuera, o la verdad. Lo que ocurre con Kant al decir que el sujeto ya no es un actor pasivo, sino que es un sujeto activo que no entiende la realidad tal cual es, sino que a un nivel crea el fenómeno, crea a través de sus órganos sensoriales o su mente un orden que le da un sentido a la realidad, es decir, que es como que a un nivel el ser humano crea su propia realidad para sobrevivir en ella. Entonces ya no es un actor pasivo, sino que es activo frente al mundo. Y en esa perspectiva activa frente al mundo es que podemos decir que hay un giro del foco. El foco ya no está puesta en el objeto,
estudiado, como lo haría Sheldon, ¿no es cierto? Estudiando el universo y diciendo, bueno, esta es la teoría que explica el universo, sino el foco ahora está en el sujeto que estudia. Como diría Amy, el sujeto que es capaz de crear una teoría que explica el universo. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos ciencias es más importante? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ese es el giro que se da en la filosofía de Kant. Entonces el foco ya no está en el universo y la verdad, sino en el sujeto que es capaz de crear un sistema coherente para explicar esa verdad. Que en realidad, cuando vayan a hacer la prueba o los cuestionarios y demás, verdad en este caso va a ser sinónimo de número y el número no se puede acceder a través del sujeto trascendental o a través del ser humano. El ser humano no puede acceder a la verdad, solo puede acceder al fenómeno. Y eso es algo que hay que tenerlo clarísimo cuando hagamos el cuestionario de Kant, que seguro la trampa de la pregunta va a estar en eso, así que presten mucha atención. Bueno, clave que para que se entienda toda esta discusión también lean un poco el material, porque la idea de que sea una prueba sin carpeta es justamente que se tomen el trabajo de sentarse y leer un poquito, entender las palabras claves, relacionarlas entre sí, ver cómo una filosofía contradice a la otra, porque acá es toda una contradicción. Las filosofías racionalistas versus las empiristas, se genera una corriente opositora y aparece una tercera filosofía que supera a las dos y termina la discusión, y esa es la filosofía de Kant. Eso es clave para entender a dónde van las filosofías que se están estudiando. Bueno, sé que estoy enviando este video con muy poco tiempo, no tenía internet, pero bueno, tenían material de todas maneras para ir estudiando y esto les puede servir como una especie de repaso para ver si quedó claro. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, contexto, tiempo y espacio de cada una de las filosofías. Y después profundizamos sobre las filosofías modernas específicamente.